Muy buenos días, bienvenidos a este Campo Líder, esta vez en formato virtual, adaptándonos a esta nueva realidad donde hay que seguir cuidándonos y cuidando a nuestros clientes, a nuestros amigos, hasta que volvamos nuevamente a poder encontrarnos presencialmente como lo hemos hecho tradicionalmente tiempo atrás, con la calidez y el profesionalismo que caracterizaba estos encuentros organizados por Nidera y por su red de distribuidores. Hoy les vamos a presentar el Campo Líder de DC Agro en Colón, provincia de Buenos Aires, donde estuvimos días atrás tomando algunas imágenes que hoy les vamos a compartir. Les cuento lo que vamos a ver. Vamos a ver un tramo, un bloque de productividad junto a Ricky Ollúa, junto a Agustina, junto al equipo de DC Agro, y vamos a también hablar de comercialización junto a Pablo Adriani, de manera de poder estar viendo tanto en maíz como en soja estas dos realidades tan importantes, ¿no? Por un lado, la productividad, clave agronómica, quizás lo que al productor agropecuario más le atrae en el día a día, y la etapa de comercialización. A esta altura muchos de ustedes ya habrán seguramente definido parte de su comercialización, pero es importante ver las perspectivas hacia adelante, y eso lo vamos a conversar con Pablo Adriani. Para contarles al respecto de la dinámica, vamos a estar recibiendo en el chat de Zoom preguntas, y no solo preguntas, sino también comentarios que ustedes nos quieran hacer, aportes, cualquier cosa que a ustedes les resulte interesante, como hacemos habitualmente los días de campo presenciales, pero vamos a aprovechar lo que la virtualidad nos permite para utilizar esta herramienta tecnológica del Zoom y del chat para tener algún tipo de intercambio con todos ustedes y recibir no solo preguntas, como decía recién, sino también cualquier comentario que nos quieran compartir. Sin más, nos vamos a Colón con Daniel y Agustina para que les den la bienvenida desde La Celita, en Colón, provincia de Buenos Aires. Buenos días, mi nombre es Agustina Vicente, representante zonal de Nidera Semillas. Buen día, mi nombre es Daniel Sabeta, represento a DC Agro Argentina. Somos distribuidores de Nidera Semillas en la zona y trabajamos junto a Agustina hace ya 4 años. Le queremos dar la bienvenida a este Campo Líder tradicional aquí en La Celita, Colón, provincia de Buenos Aires. De una manera distinta, el contexto nos hace llegar a ustedes a través de manera virtual, gracias a la tecnología que hoy nos acompaña, así que esperemos mostrarle todas las novedades que tenemos y que podamos interactuar de la mejor manera. Quiero agradecer a todo el equipo de DC Agro Argentina, a los que están aquí, a los que no pudieron porque están de vacaciones, al equipo de Nidera, Agustina, Ricardo, que nos van a ayudar a mostrarles las sojas y los maíces nuevos y los que están en el mercado, en un lugar clásico, ya conocido como este. Quiero agradecerle a Pablo Adriani, que va a estar hablando o analizando los mercados, un tema fundamental con el que tenemos que trabajar juntos, o sea, producción, aumento de producción y qué hacer con nuestros granos, ¿no? O sea, una pregunta no menor. Agradecerle a Ricardo Ullúa, a la gente de Chakra Scream y a Martín Descalzo, un gran amigo, un coordinador que nos ayuda a hacer todo esto. Bienvenidos. Vamos a pasar a ver de manera virtual, le vamos a hacer llegar todos los productos, nuestro portfolio, de la mano de Ricky Ollúa, así que bueno, aquí estamos, interactuemos, intercambiemos, que eso es lo que nos hace grande. Gracias, Agu. Gracias, Daniel.
Excelente, Daniel. Excelente, Agustina. Excelente, Daniel. Un placer estar sumando en este modelo de Campo Líder virtual, en esta oportunidad junto a vos, después de tantos años de amistad y recorrida de lotes. Vamos a pasar ahora a escuchar a Ricky Ollúa. Ricky Ollúa es el líder en extensión de Nidera en la zona sur, con quien vamos a recorrer el bloque de maíz y vamos a hablar de genética, vamos a hablar de manejo y vamos a hablar de tecnologías para tener mejores resultados productivos. Les recuerdo, antes de pasar a hablar con Ricky, a ver el video de Ricky, les quiero recordar, que vamos a dejar el chat abierto. Acuérdense, comentarios, sugerencias, aportes que ustedes tengan, bienvenidos van a ser. Así que, sin más, los dejo con Ricky para recorrer el ensayo de maíz. Hola, mi nombre es Ricardo Ollúa, representante de desarrollo de producto, trabajo en Nidera hace ya 10 años. Soy líder en extensión para la zona sur de Argentina. Y bueno, hoy estamos en una modalidad nueva, que es virtual, que ya la venimos trabajando durante todo el año de pandemia y no queríamos dejar de estar presentes en todo su manejo, todos sus lotes, pasar del otro lado de la tranquera. Y en este campo que es emblemático acá en la zona, en Colón, que es la Celita. Y bueno, estamos un poco ya en el módulo de lo que es de maíz, acá con Dani. Y vamos a estar presentando todo el portfolio que tenemos dentro de Nidera y también alguna novedad que tenemos como presentación. Estaría bueno que nos cuentes qué manejo hiciste dentro de este lote. Densidad de siembra tiene en el lote, se buscaron 86.000 plantas y se lograron. En los ensayos que vamos a ver, se buscaron 80.000 plantas para cada uno y se lograron. Bien, entonces estamos buscando un ambiente, o sea, estamos acá en ambientes de alta productividad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bien. En cuanto a la fecha de siembra, Ari, estamos en fecha temprana, pero decime bien la fecha. 16 de septiembre, sí, 16 de septiembre todo, ensayos y lotecitos. Perfecto, que un poco está bueno contextualizar. Estamos en una fecha y en un ambiente buscando alto rendimiento y alta productividad, también con ese nivel de densidad que nos explicó Dani recién. Che, y también acompañando a todos esos individuos que van a jugar el partido de alta productividad, decime qué nivel de fertilización tenés acá en este lote. Bueno, nosotros tenemos 9 unidades de fósforo promedio, entonces es más o menos la general que hay en la zona. Entonces se decidió, todos los años se hace análisis de suelo y cada 3 de agua. Se decidió ir con 180 kilos en siembra, 80 en línea y 100 al costado de un MAP con zinc y azufre y 200 de urea al costado, o sea, sembrada. Eso es en siembra. Bien. Después en B8 se refertilizó, se reforzó con nitrógeno con 200 kilos de Solmix, lo que le vino muy bien para el final post sequía, ¿no? Perfecto, y ahí me diste el pie, estuviste hablando un poco del efecto de la sequía. O sea, vinimos con un paquete tecnológico altísimo para este lote, obviamente estamos en una zona top, buscando alta productividad, alta eficiencia. Y contame un poco, porque todo eso, ese paquete tecnológico, toda esa fertilización, tiene que ir o tiene que llegarle a la planta con el agua, ¿no es cierto? Entonces explicame un poco cómo fue el régimen hídrico en este lote. Nosotros arrancamos con un suelo relativamente sin reservas. Las napas acá están muy profundas, o sea, estamos hablando de 6 metros. Este año llegaron a estar a 8 metros. Entonces necesitamos, el año pasado tuvimos por milímetro 23 kilos de maíz, por milímetro caído. Yo cuento desde fecha de siembra hasta los 118 días, 120, que sería en donde ya podemos hablar de que cortamos. Este año obtuvimos 11 lluvias en ese periodo, desde el 16 de septiembre al 12 de enero, y que fueron 227 milímetros. O sea, estamos en el 50% de lo que necesitó el cultivo con un suelo relativamente bajo en reserva de agua. O sea, todo lo demás yo pienso que lo que vemos hoy se lo tenemos que atribuir al material, a los materiales y a la fertilización, o sea, al manejo. Si quieres, ya estamos con toda la etapa de contexto del lote y de manejo que hicimos acá en el campo, y ya pasamos a lo que sería el portfolio dentro de Nidera. Vamos a ver distintos materiales, algunos ya lo conocen, por ahí no vamos a hacer mucho foco, vamos a hacer un poco más de foco en lo que estamos trabajando acá en la zona y lo que mayormente se siembra acá y es pedido. Y después sí vamos a hacer un poquito más de tiempo
en lo que sería el lanzamiento nuestro nuevo que tenemos como novedad para esta campaña. Entonces, bueno, acá estamos en el 7761. Recién Dani les contó un poco que estamos en una zona de alta productividad, ¿no es cierto?, con un paquete tecnológico súper alto. No acompañó el agua. Recién hablaba de que, Dani, de que fue la mitad prácticamente el régimen hídrico con respecto al año anterior, o sea que el maíz de alguna manera estuvo sufriendo, ¿no es cierto? Sin embargo, si vemos que lo van a estar viendo, van a ver un maíz que tiene un nivel de reabsorción en planta, en general. Van a ver hojas desde abajo reabsorbidas, obviamente por esa falta de agua, o ese nitrógeno que no llegó, digamos, a ingresar por vía agua. Entonces la planta en el momento de llenado necesita generar o necesita asimilados para alimentar estos granos, ¿no es cierto? Y lo hace a través de las estructuras foliares, a través del tallo. Pero sin embargo van a ver que el cultivo está muy bueno. La verdad que vamos a esperar, quizás no esos topes de rendimiento que usualmente tenemos acá en este campo, pero vamos a estar bastante cercanos a eso. Entonces ya nos metemos de lleno en lo que es el 7761. Y es importante un poco por todo ese contexto que estuvimos hablando. Es un material que la verdad que es de alta productividad, ¿no es cierto? Cuando vemos que lo ponemos en los mejores lotes, va a responder muy bien y siempre se va a destacar en rendimiento. Y por eso estamos hablando que hoy es el material líder del mercado para ese segmento. Pero por otro lado no hay que descuidar que si lo llevamos a una situación restrictiva, que puede pasar, como dijo Dani, me cayó la mitad de lluvia con respecto al año pasado, o en otro ambiente, una zona más arenosa, loma arenosa, etcétera, una zona de suelo pesado como puede pasar hacia el lado de la ruta 9, lo que vamos a ver es que el material tiene una estabilidad destacable, y eso lo hace justamente gracias a que mantiene tasas de crecimiento, lo repetimos todos los años en los campos líderes, pero está bueno reforzarlo, mantiene sus tasas de crecimiento en situaciones restrictivas. Entonces, es un material, para concluir, que tiene alta productividad en suelo como estos de excelente performance, pero a su vez, si los metemos en situaciones restrictivas, lo que va a hacer es mantener el rendimiento gracias a su estabilidad. Por otro lado, ¿cómo genera rendimiento? A través de número de granos, es una espiga compacta, tiene un peso de 1000 medio, y por otro lado, bueno, lo que vemos es que una estructura de planta que en general dentro del portfolio es la más petiza. Después tenemos otras líneas de planta que son un poquito más altas. Eso hace también el tamaño, el porte, el fenotipo chiquito, una espiga contundente con alto número de granos, nos empieza a hablar de la eficiencia del material, ¿no es cierto? Entonces es un material que tiene una alta eficiencia justamente a la hora de transformar, como decía Dani, milímetros de agua en rendimiento, transformar kilos de nitrógeno en rendimiento. Entonces nos habla de un material, la verdad, que de excelente performance y adaptación para esta zona. Ahora estamos en la parcela de 7784, que es un gran complemento de lo que es el 6.1. En términos de ciclos son iguales, o sea, son los dos 117 que no lo nombré anteriormente, pero son los del mismo ciclo, terminan los dos prácticamente igual, hay una diferencia de medio puntito si quieren la cosecha acá en el 8.4, pero sí hay diferencias sustanciales en los criterios o cómo arma el material cada uno su estructura de generación de rendimiento, ¿no? Acá lo que sí vamos a ver es un tipo de espiga que nos han escuchado mucho hablar con el famoso 7822, el tipo de espiga flex, que tiene capacidad de meter número de granos en la hilera, que no lo hace el 6.1 porque es un tipo de espiga compacta. Entonces van a ver una espiga más alargada, que cuando el ambiente lo permite, genera más número de granos en la hilera. También pasa al revés, ¿no? Cuando el ambiente no lo permite, ese exceso de granos empieza a verse, como lo podemos llegar a ver acá, en una situación restrictiva como tuvimos este año de falta de milimetraje, de alguna reabsorción de punta de espiga que es normal, ¿no es cierto?, cuando tenemos esas restricciones. Otro tipo de generación de rendimiento o factor que no tenemos que dejar de atender es el peso de mil. Estamos justamente en un material que tiene alto peso de mil y dentro del portfolio total de nidera que tenemos hoy en día es el que más peso de mil tiene. Entonces genera alta cantidad de grano en la hilera, por eso es una espiga flex, y a su vez también distribuye, si quieren, esa generación de rendimiento en alto peso de mil. Lo que sí vamos a ver es que es el tipo de espiga que no va a generar, por una cuestión genética, más de 12-14 hileras. O sea, es una espiga un poquito más, es cilíndrica, pero un poco más fina. Otra cuestión que es importante para el 8.4 y para destacar es primero el fenotipo, la altura que tiene, es un tipo de altura alta,
Entonces es muy buscado también, no solamente por rendimiento, sino también por la característica, por los hileros, porque justamente genera biomasa que podemos llegar a meter en el silo, y biomasa de calidad también, porque ya lo tenemos en muchos análisis determinados. Y otra cuestión que es importante, ad hoc, si quieren, para la generación de rendimiento, es cuando estamos en situaciones de ambiente de baja productividad, que vamos con baja población, que ya más adelante vamos a hablar un poco de manejo de densidades, lo que hace es, y si el ambiente obviamente lo permite, tenemos los recursos necesarios, empieza a generar macollos. Esos macollos que se vuelven muchas veces fértiles, podemos llegar a encontrar 12 hasta inclusive 3 macollos fértiles con espigas cosechables. Entonces ya nos empieza a hablar un poco de cómo se arma la planta, cómo es la estrategia que tiene en cada uno de los ambientes. Entonces cuando lo sometemos a una situación de alta productividad, la verdad que se va a asemejar bastante a un 6.1, genera altísimo potencial de rendimiento. Obviamente 6.1 está un escaloncito más arriba. Y en una situación restrictiva, ni hablar con baja población, podemos llegar a ver que empieza a generar rendimiento a través de distintos órganos, distintas estructuras, macollos, de espiga principal, y se va acomodando ese ambiente. Al igual que 6.1 también tiene esa capacidad de generar y mantener esas tasas de crecimiento en situaciones restrictivas, lo cual lo vuelve un material súper interesante y para distintas situaciones. Es un material que anda muy bien para temprano, anda muy bien para tardía, así que es interesante para tener en cuenta acá en la región y en la zona. Bueno, y acá finalmente estamos en la parcela estrella, en lo que sería el lanzamiento que tenemos acá en este campo líder en la Celita, que es el 7921 CL Viptera 3. Como verán, un poco ya cuando empiezan a ver el paquete tecnológico que tiene apilado este material, van a ver un poco hacia dónde nos estamos encaminando como compañía. La idea de todo esto es aportarle esa solución a problemáticas serias que tenemos en la zona. Una de las problemáticas que tenemos es justamente problemas de malezas resistentes, y sobre todo cuando pensamos en malezas en gramíneas, equinocloa, etc. Y justamente este híbrido sale a hacer ese aporte, esa solución a esta sistemática, si quieren, a esas problemáticas. Explicarles qué es la tecnología CL, ya lo venimos trabajando hace muchos años dentro de Nidera, con materiales históricos, versiones CL, HCL, pero les hago un paréntesis y se los explico rápidamente. Es esa resistencia o ese modo de acción, digamos, que le provee resistencia a los ALS, sobre todo a las imidazolinona, y hace un enfoque sistémico sobre todo a lo que es, pensando en lo que son malezas resistentes, con la aplicación de ese paquete tecnológico que es On Duty Plus, previo a lo que sería la siembra del material. Y después, por otro lado, también tenemos la tecnología Viptera 3, que es lo que veíamos anteriormente en el 7818, que ya lo explicamos, esa resistencia a todo lo que es el complejo de Lepidopteros desde un inicio de cultivo, como veíamos con el caso de la Spodoptera, hacia inclusive estados avanzados reproductivos, como lo puede ser el complejo de Isoca de espiga, que es el Iotis y el Licoverpa. Y ya un poco hablarles del material. La verdad que siempre que hacemos nosotros un lanzamiento dentro del semillero, lo hacemos en base primero, el target principal es rendimiento. O sea, no podemos hacer un lanzamiento con un rendimiento que sea inferior a lo que ya tenemos dentro del portfolio. O sea, acá ya estamos hablando que estamos siendo superadores a lo que ya tenemos, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? ¿A dónde nos estamos metiendo? O sea, sabemos que en temprana prácticamente anda muy bien con respecto a lo que sería un 6.1, que acuérdense, cuando hablamos del 6.1, hablamos del líder del mercado. O sea, acá ya estamos un escaloncito arriba, pero bastante parecidos. Y sin ni hablar cuando empezamos a hablar de siembras tardías y pensando en este paquete tecnológico de malezas y solución de lepidópteros, de insectos que tiene, la verdad que ahí el diferencial es mucho mayor. La verdad que está superando a lo que tenemos internamente en el portfolio de una manera amplia, y por eso la verdad que tenemos todos los cañones apuntados a este material. Es un material excelente. Y todo ese rendimiento y ese paquete tecnológico también tiene que ir acompañado de un sustento que es justamente esa base agronómica, esa base sanitaria, para poder forzarlo a distintas situaciones. Y ni hablar en ese contexto, es un material que la verdad que agronómicamente tiene un muy buen comportamiento en lo que es situaciones de quebrado, situaciones de vuelco, y también tiene muy buen comportamiento en lo que es rollo y tizón. La verdad que es un material que sabemos que va a andar muy bien, va a ser muy requerido en esta zona, tanto para siembras tempranas y sobre todo pensando en situaciones de siembra tardía. Ahora, para concluir, un poquito todo el bagaje de información que estuvimos viendo recién. La verdad que, bueno, en este día espectacular que tenemos, y en este campo líder, la verdad agradecerle a Dani, que está excelente, muy bien diseñado, y la verdad que
que está muy lindo. Vamos a ver un poco de manera esquemática, si quieren, explicarle cómo hacemos posicionamiento de todos estos materiales que estuvimos viendo acá. Sabemos que en esta zona el foco, digamos, es siempre a fecha de siembra temprana, ¿no es cierto? Que va enfocado el 80% de todas las siembras en la región. Y otro 20% se destina más hacia siembras tardías. Entonces, si quieren, lo podemos hacer la división entre temprana y tardía. Y si nos metemos en temprana, el material estrella siempre va a ser el 6.1, por eso que explicábamos anteriormente, ¿no? Esa capacidad de generación de rendimiento, ¿no es cierto? Esa potencialidad que tiene, marcándolo como líder indiscutido del mercado hoy en día. Y los materiales que lo van a acompañar al 6.1 va a ser justamente este que estoy parado hoy acá, el 7921, que se le parece mucho, pero a su vez lo que le está aportando, como decíamos anteriormente, una solución a problemáticas de maleza, una solución a problemáticas de insectos, y es un perfil o un paquete interesante para adoptar, que es el 7921 en esta versión CL Viptera 3. También el 7818, ¿no es cierto?, reforzando lo que sería el aporte de la tecnología Viptera 3, y cada uno de los materiales se adapta para cada uno de los ambientes, tanto ambientes de alta como ambientes de baja. Y también tenemos otra solución o otro complemento alternativo a todo este esquema, que sería el 7784, por ejemplo, también dentro de un paquete tecnológico que es versión BTTP Pro, pero podemos jugar el partido con otras cantidades de jugadores, ¿no es cierto? Y lo mismo, digamos, que explicamos recién para un ambiente de tardío, que obviamente acá en esta zona va a implicar el 20%, las alternativas, ¿cuáles van a ser? Obviamente, cuando pensamos en tardío, pensamos en paquete tecnológico, ¿no es cierto? Estructura de plantas, generación de rendimiento, agronomía, porque tienen que ser plantas que se sostengan, o sea, que terminen, digamos, muy bien hasta el momento de cosecha, porque van a tener un momento quizás prolongado hasta que llegue la cosecha. Y el posicionamiento de nuestros materiales, obviamente el enfoque va a ser en este lanzamiento que tenemos acá, el 7921 es una gran alternativa para una opción de tardío, tanto en ambientes de alta como en ambientes de baja. Segunda opción, el 7818, justamente por la generación de rendimiento, por esa capacidad de generación que tiene y a su vez también por la biotecnología siendo Viptera 3. Y ni hablar si estamos pensando como complemento a estas dos alternativas, cuando pensamos en una situación de baja inversión, puede acompañarlos a estos materiales un 7784 por todo lo que hablamos anteriormente y también el 7917 que no lo mencionamos, pero es del tipo de Spigaflex, es de alta productividad, alto rendimiento, tiene muy buena agronomía y la verdad que por la relación de insumo-producto, la relación de precio que tiene, es espectacular justamente para los planteos tardías y de baja inversión. Muchas gracias, Ricky, y muy interesante el paquete de híbridos y tecnologías que se superan año tras año. Nos has dado un panorama muy completo para tener en cuenta en las próximas siembras que se están planificando, seguramente ya en pocas semanas cuando avance la cosecha. Ahora lo tenemos a Ricky y Agustina, están conectados en vivo, creo que Daniel está también acompañándonos, así que vamos a pasar al espacio de las preguntas y los comentarios que hemos recibido, así que prepárate Ricky, prepárate Agustina, porque hay varias preguntas, varios comentarios, así que ahora sí los tenemos en vivo para poder evacuar o conversar estos puntos que nos acercan. El primero es, nos consultan respecto del 7818 Viptera 3, ¿qué nos podés comentar de ese híbrido en cuanto a qué recomendaciones de manejo podemos hacer y qué características tiene como híbrido en relación a también los otros híbridos que has mencionado? Quizás esta pregunta es más para vos, Ricky. Dale, Martín, bueno, gracias, buenos días a todos y bueno, gracias por estar del otro lado, a toda la audiencia. Sí, no nombramos, no salió en el videito 7818, que es un material, la verdad que es muy bueno. Es versión Viptera 3, es un 118 de ciclo. Y el posicionamiento que hacemos anda muy bien en temprana, pero como veíamos recién, 7761, la verdad que es top de performance en temprana, junto con 7921. Así que lo acompaña ese paquete, pero el posicionamiento por genética, por performance, por sanidad, etcétera, anda muy, muy bien para lo que es el paquete de siembras tardías, a la región del Dani, ¿no? Excelente, Ricky, excelente. Bien, segunda pregunta. Algo comentaste en relación al manejo de ambientes.
Quizás en la celita nos contaba Daniel que era un ambiente bastante más homogéneo, con lo cual no había un manejo específico de ambientación en ese campo, que era considerado como un ambiente homogéneo. ¿Qué nos podés contar respecto de manejo de ambientes en el norte de Buenos Aires? ¿Qué experiencia han tenido o vienen trabajando desde Nidera? Sí, tenemos una serie de ensayos interesantes en la región, una región muy amplia, ¿no? A nivel de productivo de la Argentina, pero específicamente en lo que es el norte de Buenos Aires, eh, obviamente a veces cuesta ver diferenciales que en realidad se capitalizan a través de diferencias de márgenes positivos, ¿no es cierto? En zonas muy homogéneas, donde no hay mucha diferencia de lote, pero en la medida que los lotes van siendo más heterogéneos, ¿no? Por presencia de lomas, por ejemplo, sería de la celita hacia un poquito más hacia el oeste, donde empezamos a tener lomas medanosas o algún bajo quizás con presencia de napa negativa, etcétera, o algún suelo salino, si querés, o sódico. En esas situaciones, la siembra variable, la verdad que empezamos a verle muchos diferenciales, ¿no? Por el lado del ahorro de insumos o redistribución de insumos, y sobre todo también aprovechando los ambientes de alta con mayores jugadores y mejores rendimientos, ¿no? Que aportan al margen final. Excelente, Ricky, excelente. Seguramente el tema da para muchísimo más, pero bueno, un primer pantallazo de manejo de ambientes nos has dado. Ahora vamos a pasar, les voy a comentar una pregunta que nos pasa Martina, que nos pregunta respecto de densidades del 7921. ¿Qué nos podés contar o qué recomendaciones de este híbrido nuevo nos podrás hacer? Está buenísimo. Estamos ajustando las curvas, tenemos datos muy buenos, y es un poco un intermedio entre 6.1, o sea, el 6.1 es el que más densidades tolera, si querés, este es un escalón abajo del 6.1, y un intermedio entre, como decíamos, 6.1 y 78.18, que es quizás de densidades intermedias, o sea, está en ese rango. ¿Tá? ¿Por qué hace esto? Porque tiene capacidades o plasticidades, mejor dicho, de poder adaptarse a las bajas densidades con, digamos, estructuras secundarias. Y por otro lado, anda muy bien con la competitividad entre plantas cuando lo forzamos a densidades altas y se mantiene muy bien y mantiene sus estructuras reproductivas. Excelente, Ricky, gracias. Bueno, ahora nos llega de parte de Rodrigo una pregunta en cuanto que quizás esta pregunta, Daniel, es más para vos que para Ricky, aparte así lo dejamos descansar unos minutos, unos segundos nomás a Ricky. Y la pregunta para vos, Daniel, sería en relación a qué estimación de rindes hay para estos ensayos que nos ha mostrado Ricky más temprano. Sí, estimación de rinde nosotros estuvimos sacando, están aproximadamente entre 12 y 13.000 kilos. Si hacemos un promedio entre los 7 materiales que hay. Hay uno que se arrima más a los 14.000, que es el 7761, le sigue el 7818, muy cerquita. Tratamos de hacerlo de manera muy fiel, o sea, las franjas son de 20 surcos por 2 metros, o sea que nos permite evaluarlo. Así que es muy bueno. Con respecto al lote está un poquito por debajo, pero bueno, después hablamos del tema de la sequía, ¿no? Que tuvimos en diciembre. Bien, Daniel, gracias. Sin duda fue un año, como nos contabas más temprano en el video, un año que apretó la seca, un año que fue por ahí más generoso que lo habitual en el mes de enero, pero después en febrero apretó un poquito más y bueno, eso se nota en el momento de llenado, cuando los cultivos ya empiezan a evidenciar esto que nos mostraba Ricky hace minutos nomás, de que el cultivo tiene cara de haber sufrido en algún momento. Bien, les voy a pasar a otra pregunta que nos hace Miguel, gran amigo, por cierto. Nos pregunta para Ricky, nos pregunta el 79-21 versus el 77-61 y el 78-18 respecto de sanidad, si los podés comparar y ver si hay alguna conclusión que pueda sacar de este año tan particular como decíamos recién. Está muy bueno. Mira, si querés te doy un institucional, nosotros trabajamos mucho en sanidad, o sea, siempre desde las líneas, o sea, nos escuchan mucho hablar de eso, que trabajamos en reacciones de hipersensibilidad, etcétera, pero, o sea que los materiales son muy buenos, pero para hacer un ranking, si querés, para compararlos entre sí, te diría que 6.1 y 18, la verdad que están muy bien para lo que es Roche y Tizón. Y después un escaloncito, si querés, siempre hablando de scores muy bajos, ¿no? Podemos llegar a verle alguna pústula más de Roche, de Tizón y también de Roche para el 79. Pero siempre hablando entre score del 1 al 9, scores de 2, 3 más o menos.
Excelente, Ricky, excelente. También este tema da para mucho, pero un pequeño pantallazo de cómo se comportan estos 3 híbridos en el aspecto sanitario, que muchas veces es definitorio del rinde. Última pregunta, y hay muchas más, pero lamentablemente vamos a ver si después podemos tener algo más de tiempo y las evacuamos también, porque son todas muy buenas, así que gracias a los que nos han escrito. Marcos nos pregunta, Ricky, nos pregunta respecto de algo que vos mencionabas hace minutos nomás, de este tema del macollaje, ¿no? Él decía que particularmente le preocupaba esta cuestión del macollaje. Algo hablamos cuando estuvimos en el campo días atrás. Si nos podés comentar un poco el efecto del macollaje y cómo manejarlo adecuadamente para que nos juegue a favor. Está buenísimo. Mira, uno siempre busca, cuando hacemos, nosotros que venimos trabajando y viendo las curvas de densidad, ¿no es cierto?, por material y por ambiente, que es importantísimo, siempre apunta a desarrollar la espiga principal porque es la espiga más eficiente que vas a tener en la planta, ¿no? Por diversas situaciones puede ser que se te dispare, en este caso, los macollos, que puede pasar en el 7921, en el 7784, en el 61 también. Eso te pasa en situaciones de cuando tenés mucho recurso en tardío, por ejemplo, o cuando tenés mucho en temprana, cuando tenés un frío inicial que rompe la dominancia apical, por ejemplo. Te pueden disparar los macollos. Ahora, los macollos para que sean fértiles, tienes que tener abundancia de recursos, que eso es equivalente a también baja población de densidad. Entonces, en esa situación, puedes llegar a capitalizar los macollos, o sea, cuando vos estás en un ambiente de baja, por ejemplo, para ir a un ejemplo concreto, que fuiste con baja población para pelear ese partido, y de repente pasó lo contrario de lo que pasó este año, que enero llovió, por ejemplo, y empieza a llover en enero y febrero, entonces tenés abundancia de recursos. Y ahí es donde se dispara ese mecanismo de macollos y macollos fértiles. Entonces se acomoda el nuevo ambiente, que es un salto productivo, y capitaliza rendimiento, o sea, no te deja pata. Y por otro lado, que muchas veces dicen, che, los macollos que no son fértiles, son improductivos, o sea, generan pérdida de rendimiento, y la realidad, o sea, lo que vemos es que tenemos muchos ensayos hechos con macollos y macollos, o sea, le cortamos los macollos a las plantas, y vemos que no hay resignación de rendimiento. O sea, todo lo contrario. El macollo cuando es improductivo, lo que hace es reabsorberse y envía asimilados a espiga principal. Excelente, Ricky. Sí, la preocupación claramente pasa por eso, ¿no? Uno cuando ve un macollo en el maíz, si uno no escucha lo que vos nos comentabas recién, puede surgir esa preocupación de decir, bueno, está yendo a otro destino, el crecimiento de esta planta no a grano, entonces esa preocupación de que haya una pérdida o merma en el rendimiento, pero realmente si esto se reabsorbe y ustedes lo tienen evaluado y comprobado, al contrario, nos sirve como un depósito, digamos, de materia verde activa que puede servir para esto que vos nos comentabas recién. Excelente, Ricky, buenísimo. Gracias, Daniel, también por las preguntas que fuimos compartiendo. Nos vinieron varias preguntas más. Vamos a ver si después tenemos tiempo para compartirlas. Así que, bueno, gracias por las respuestas y gracias por las preguntas a todos los que han tomado algún minuto para escribirlas a través del chat. Vamos a terminar este bloque productivo de maíz. Vamos a pasar en minutos nomás, en segunditos, vamos a pasar a hablar de mercado junto a Pablo Adriani, que en minutos lo voy a tener junto a mí, para ver qué perspectivas vamos a esperar o podemos esperar de los granos de maíz, la comercialización de maíz en estos próximos meses. Adelante.
Excelente. Bueno, Pablo, bienvenido. Un placer tenerte acá, como siempre, conversar con vos acerca de los mercados, las perspectivas. Así que bueno, contanos qué ves de acá en adelante, cómo estás viendo los mercados para el caso del maíz, para qué se puede esperar en los próximos meses y cómo estás viendo lo que está pasando en el hemisferio norte y lo que está pasando acá en nuestra región. Muchas gracias, Martín. Antes de comenzar, te quiero mandar un gran saludo a Daniel Sabeta, a todo su equipo de DS Agro y a todos los productores que el año pasado participaron en la jornada de campo de Daniel, que tuve el placer de estar con ellos. Un fuerte abrazo para todos y bueno, aprovechando, como decía Martín, la virtualidad. Y antes de comenzar a hablar de mercados, voy a tomar 3 minutos para transmitir a los productores qué es pensar como un trader. O sea, ahí estamos viendo la placa de la teoría y práctica del trading. ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Sí? ¿Por qué un productor puede vender mejor su cosecha si piensa como un trader y no como productor? Este es un cambio de paradigma, un cambio de cultura. El productor le tiene que perder el miedo y el temor a pensar como un trader. Por eso la placa esta con sea el trader de su propia cosecha es una frase que refleja muy bien qué es lo que yo quiero transmitir, qué cambio de cultura quiero transmitir a los productores. El faro es un poco la guía que tiene el productor, es un sistema de comunicación que voy a implementar en abril para todos los sectores y productores del agronegocio, con lo cual el concepto es el siguiente. ¿Quiénes son los que manejan el precio en el mundo? El precio en el mundo lo maneja la ley de oferta y demanda. ¿Quiénes son la ley de oferta y demanda? Compradores y vendedores. ¿Cómo se refleja esto en el mercado? ¿Y cuáles son las dos fuerzas fundamentales? La suba y la baja. La suba es el mercado alcista, es el mercado bullish, es el toro. Y la baja es el mercado bajista, es el oso, es bearish. Dos conceptos que ustedes tienen que aprender a manejar, porque o se es alcista, bullish, o se es bajista, bearish, que va a impactar en la decisión de su negocio. Por eso la imagen del toro en Wall Street, ¿sí? En Wall Street está el toro ahí en la esquina de una calle muy conocida en Nueva York, es la imagen de la suba, es la imagen del mercado alcista. Ahora, cuando alguien es alcista, bullish, ¿qué hace? Compra. Ejemplo, un exportador compra 50.000 toneladas de maíz para entrega a julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a venderlo más caro. Entonces, si al exportador esa posición anticipada le sale bien, gana plata. Si le sale mal, pierde plata. Ahora la pregunta es, ¿un productor puede comprar porque es alcista? Y el productor, en principio, no necesita comprar. ¿Por qué? Porque cuando el productor cosecha maíz y lo mete en el silo, equivale a estar alcista, a estar long, perdón, no alcista, equivale a estar comprado. El productor ya está comprado cuando cosecha, ¿se entiende el concepto? O sea que ya está long, está comprado para un exportador. Si el productor vende, es porque le gusta el precio o porque es alcista. Si el productor no vende, como la mayoría que no vende, es porque piensan que va a subir. La verdad siempre la tiene el mercado. Ahora bien, cuando alguien es bajista, ¿qué hace? Vende. Los exportadores, los molinos, las aceiteras, pueden comprar y vender futuros sin tener la mercadería. Ese es el concepto. Entonces, un exportador que vende 50.000 toneladas de maíz en julio, estamos en el mes de febrero, marzo, es porque piensa que cuando llega julio, la va a recomprar más barata. Entonces, si el mercado gira a favor del exportador, gana plata. Si el mercado no gira a favor, pierde plata. Ahora bien, un productor ¿puede vender maíz porque es bajista? Sí, puede vender maíz porque es bajista, obviamente. Entonces, el concepto es que el productor, de la tranquera para afuera, tiene que empezar a manejar estos conceptos. ¿Sí? Me quedo con el maíz por determinadas circunstancias o lo vendo. Si yo toda mi cosecha de maíz la vendo, de haber estado comprado y la vendí, paso a estar cero, no tengo más riesgo de precio. Este es el concepto del trading mundial. Ahora, los mercados. ¿Se predicen los mercados? ¿Se adivinan? ¿Se pronostican? No. Esto no es el clima, no es un pronóstico. Los mercados se analizan y se basan en dos factores fundamentales, los fundamentals y los técnicas. Es motivo para otra charla, otro curso, ¿sí? Pero fundamentalmente el análisis tiene que ver con los fundamentals del mercado, la oferta y demanda mundial y local, y los técnicas. Todo lo que tiene que ver con la historia que tiene Chicago de 80 años de estadísticas con regresiones
que no lo tenemos en Argentina, por supuesto. El éxito de un analista, esto lo aprendí con los años, no es acertar a la baja o a la suba, sino anticiparse a lo que va a pasar. Es muy distinto. Yo ya estoy viendo escenario 2022. Ya hemos visto el 2021, lo tenemos encima. Ya estamos viendo 2022. ¿Y cuál es el éxito de un productor? Una vez alcanzado el máximo rendimiento y productividad, vender la cosecha lo mejor posible. Ahora sí entramos en lo que sería maíz. Y voy a poner muy pocas placas, porque yo quiero fundamentalmente transmitir el concepto, ¿sí? El concepto es, estamos en un mercado bullish, es un mercado alcista. Ahí ven la curva del maíz en Chicago, desde hace 1 año y medio a la fecha, y van a ver que en el 2021 se produjo una muy fuerte suba en el mercado, con algún serronchito alcista y bajista allá arriba. ¿Por qué el mercado del maíz subió? El mercado del maíz subió porque los fondos de inversión, allá por el mes de agosto del 2020, tenían un pronóstico arriba del escritorio de una fuerte sequía en Sudamérica, que iba a afectar la cosecha de soja y la cosecha de maíz en Sudamérica, principalmente en Brasil. Esta sola mención hizo que los fondos empezaran a comprar mucha mercadería. Y ahí tenemos la posición de los fondos. Yo no lo quiero marear con los números de arriba, pero ustedes vean los gráficos de líneas abajo. Vean la última línea que sube. ¿Ven que sube la línea azul? Eso quiere decir que los fondos están aumentando su posición comprada. Y el tema interesante es que están comprando en un nivel de precio de maíz muy alto. No es que, fíjense la curva de lo que llevan comprado. No es la compra que hicieron en agosto del 2020, $50 abajo del mercado. Están comprando en el high, en el valor más alto, con lo cual nos da la sensación de que los fondos tienen otra previsión de lo que va a pasar. Ya no es lo que va a pasar en Sudamérica, sino lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿sí? Y esto es lo que va a pasar en Estados Unidos. El 18 de febrero pasado, el Departamento de Agricultura por primera vez emitió su estimado inicial de superficie de siembra de maíz en Estados Unidos. No los quiero marear, pero el USDA dice que en ese estimado inicial, que lo va a reconfirmar el 31 de marzo con el informe oficial de intención de siembra, el USDA proyecta 490.000 hectáreas más de maíz. Redondeemos en 500.000 hectáreas. Bien, ahí dice 0,49. Pero está proyectando un rendimiento de 112,7 quintales por hectárea, que es el rendimiento más alto de la última década. Entonces ya de movida tengo, el área no aumenta mucho, 500.000 hectáreas, pero el rendimiento está en el high, está en el valor, es muy optimista este rendimiento, ¿sí? Con todo este número, lo que logra Estados Unidos es recomponer apenas 1.200.000 toneladas de existencias. Entonces yo hice un cálculo, ¿qué pasa si el rendimiento de maíz cae 1 quintal por una cuestión climática? 1 quintal. La producción cae 3,5 millones de toneladas y las existencias caen al nivel más bajo de la década. ¿Qué pasa si caen 2 quintales? 2 quintales. No estoy hablando de ninguna locura, fíjense, 2 quintales. El rendimiento hace que la producción pierda 6 millones de toneladas y los stocks sí son los más ajustados prácticamente en los últimos 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos necesita 180 días y 180 noches perfectas de clima durante la siembra, desarrollo de los cultivos, la floración, el llenado del grano, la cosecha. 1 o 2 días que tengamos de un problema climático. Ahora estamos saliendo del invierno. Estamos saliendo del invierno en Estados Unidos con temperaturas muy bajas. ¿Qué pasa si la ventana de siembra se acorta? ¿Qué pasa si en julio, agosto, la época de la floración y comienzo del llenado de verano, hay un pico de sequía o de elevadas temperaturas? O sea, está trabajando el USDA en un nivel muy alto de rendimientos y el mensaje final es poco probable que haya 180 días perfectos en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Una semanita, 4 o 5 días, una lluvia en cosecha, una sequía de floración, la van a tener seguro. Con lo cual, esto me está dando la pauta, más el accionar de los fondos, más
la entrada de China, porque China estaba dormida. China el año pasado importó 7 millones de toneladas de maíz nada más. Este año va a importar 30. Y el año que viene se va a importar 45 o 50 millones. China pasó a ser un factor importante en el negocio de maíz, con lo cual las perspectivas para el 2022 y lo que queda del 2021 son muy, pero muy promisorias. Lo que no quita que haya que quedarse quieto pensando que el mercado va a subir de forma infinita. Lo que sí te puedo decir es que los precios de maíz 2022 no son para tomar posición de venta todavía. Este fue un poco el resumen que le estoy dando, Martín. No sé si estamos bien de tiempo. Excelente, Pablo. Perfecto. Así que bueno, te paso la posta a vos. Excelente. Excelente, Pablo. Bueno, un panorama interesante para maíz, muy vulnerable la productividad a nivel mundial, lo cual invita a seguir muy de cerca esta evolución que vos mencionabas recién, de cómo avanza la cosecha acá en Argentina, en el hemisferio sur, y qué pasa también en el hemisferio norte. Exacto. Vamos a quedar atentos a preguntas, a que nos vayan llegando algunas preguntas. Aún no hemos recibido ninguna, pero seguramente en minutos tengamos alguna más. Así que le vamos a dar paso a Ricky. Vamos ahora a cambiar de cultivo. Vamos a hablar ahora de soja. Nos queda el bloque de soja para compartir un poco con ustedes lo que hemos hecho en el campo. Daniel les contaba que en la celita se hace una rotación rigurosa. La mitad del campo va con soja, la mitad va con maíz, y al año siguiente se invierte la rotación, con lo cual tiene una intensidad importante, pero bueno, la soja nunca deja de estar presente en estos planteos productivos, así que vamos a volver al campo, vamos a volver con Ricky a ver los ensayos y el bloque que tienen previsto presentarnos del cultivo de soja. Bueno, ahora pasamos al módulo de soja, en el mismo campo, acá en la celita con el campo del Dani Sabeta. Acá lo que vamos a ver, le vamos a estar hablando de 3 hojas, una grupo 4 medio, una grupo 5 corto, STS, y una novedad, un lanzamiento que tenemos, que es la 3821, versión STS. Acá lo que vemos es, bueno, ya muchas veces nos escuchan hablar de la 4309, la verdad que no me voy a tener mucho acá, pero saben que es una soja 4 medio, que es prácticamente líder en el segmento, anda muy bien, ni hablar cuando la estamos metiendo en estos lotes de alta productividad. O sea, la característica que tiene es que genera potencial de rendimiento y se va despegando con respecto ni hablar a muchos competidores del mismo segmento, y ni hablar cuando lo sometemos a versus media ambiental, se va despegando con respecto a esa media y a los competidores en la medida que el ambiente va creciendo, digamos, en rendimiento. Y la otra característica muy importante que tiene es que cuando el ambiente, digamos, tiende a bajar, a ser restrictivo, algo parecido a lo que pasó este año con ese poco milimetraje que sufrieron los cultivos de verano, es una soja que empieza a crecer, digamos, en estabilidad, o sea, mantiene su estructura reproductiva, no tiene tanto aborto de vainas, tanto aborto de granos, y mantiene esos rendimientos. Entonces eso hace que se destaque, y hablar en ese segmento de 3.500, 4.000 kilos para abajo, la verdad que se destaca con respecto a la media ambiental y a muchos competidores dentro del mismo segmento. Bueno, acá pasamos a otra soja, esta grupo 5 corto que le mencionamos anteriormente, que es la 5028 STS. Van a ver el porte que tiene, y un poco está bueno que por ahí que nos expliques, Dani, qué manejo hiciste acá en el lote, fecha de siembra, fertilización, etcétera, para que nos contextualice y nos muestre un poco el ambiente en el que estamos. Perfecto. Acá se viene rotando, o sea, vamos a hablar de los últimos 5 años, se viene haciendo soja sobre maíz, cultivo antecesor maíz, los últimos 5 años. Tiene 100 kilos
de 105 kilos de fósforo con zinc, una mezcla que necesitaba según el análisis de suelo. La densidad de esta soja tratamos de bajarla a 12 semillas por hectárea, pero el lote que recién vos hablabas de la 4309 la manejamos con 300.000 plantas por hectárea. Fecha de siembra 16 de octubre. Perfecto. Milímetros, bueno, fueron pocos, pero se recuperó muy bien en enero. Sufrió un diciembre seco. El 12 de enero empezó a llover y esta soja tiene acumulado 310 milímetros. Desde la fecha de siembra hasta ayer. Y un poco para entender en el ambiente en el que estamos, en la zona, digamos, cuánto, no te voy a decir que me estimes el rendimiento por ahí de esta soja actual, pero sí, que sí. me hables de la previa que nos ayuda a entender en dónde estamos hoy en este lote acá de soja. Bueno, con sojas como la 4309 y esta 5028, que sería para otros ambientes, estamos en los techos de rendimiento que exceden los 5.000 kilos por hectárea. Yo te hablo también de los últimos 5 años en toda esta zona. En zona Colón Sur, digamos, Ferré, Hugues. Buenísimo. Gracias, Dani. Entonces, se van a dar cuenta que estamos en un ambiente de alta productividad medio parecido a lo que veíamos anteriormente con el maíz. Obviamente estamos en un grupo 5 corto, que no es lo que apuntamos cuando hablamos de ese tipo de ambientes de alta producción. Más bien nos vamos a focalizar en los 4 medios, como veíamos en la anterior, 4309, o en el lanzamiento nuevo un poquito más corto, que la vamos a ver ahora a posteriori. Le explico un poco de la 5028. Fíjense que es una planta que tiene un porte, la verdad que interesante, ¿no es cierto? Obviamente está excedida por todo lo que nos dijo Dani anteriormente del ambiente. Un ambiente de 5.000 kilos para arriba, la verdad que no es el foco ir a jugar ese partido con una 5 corto. Más bien lo vamos a jugar con una 4309 o con la que vamos a mostrar posteriormente, que es la 3821 versión STS. Les explicamos la 5028 por qué salió al mercado, o sea, justamente porque sale a desbancar el reinado de la 5009. Es la famosa soja vieja y conocida dentro de Nidera, que se difundió en una zona muy grande dentro del país, y la verdad que había que ganarle, ¿no es cierto?, por muchas condiciones, porque justamente es una soja que genera rendimiento, genera estabilidad, y bueno, eso lo encontramos justamente con la 5028, y a su vez le provee el paquete tecnológico que no tiene la 5009, que es el STS. Fíjense esta característica, estamos en un ambiente de 5.000 kilos, y es una soja que no vemos que está volcada, que sí le puede llegar a pasar cuando si estuviésemos, o acá al lado tuviese la 5009. O sea, sale a destronarla, ¿por qué? Porque primero rinde en todos los ambientes, tanto ambientes de baja como ambientes de alta, está un escalón arriba, es superior, la 5028, y por otro lado por cuestiones agronómicas, o sea, se sostiene en términos de planta, estructura de planta, en términos sanitarios, va a tener menor presión de muerte súbita. La verdad que es una soja muy buena y sabemos que es el reemplazo natural de la 5009. Y por otro lado, también para terminar, como decíamos, el paquete tecnológico que tiene, esa bala de plata con la aplicación de sulfonilurea a través del STS, y dar un aporte a la solución de malezas para la zona. Bueno, y finalmente acá en el bloque de soja tenemos el lanzamiento, la 3821, versión STS, que es una soja muy esperada por nosotros, porque es una soja 4 corto, que dentro de ese segmento la verdad que necesitamos tener algo que no veníamos teniendo. Y la verdad que, al igual que maíz, ¿por qué sale una soja nueva al mercado? Justamente porque es superior, digamos, a lo que tenemos en el portfolio o superior a lo que podemos llegar a tener en el mercado. Entonces 3821 es una alternativa muy buena, buscando segmentos de alta productividad. Acá estamos en lote, como decía Dani, de 5.000 kilos para explorar el máximo. Es una soja grupo 4 corto, o sea, empezamos a bajar la cantidad de días a R8 con respecto a una 4309, como veíamos anteriormente, ni hablar cuando la sometemos versus una 5028. ¿Cuántos días más cortos? Y está entre 3 a 6 días. Si la comparamos con los competidores también, con un competidor 4 corto, con la misma tecnología dentro del segmento, la verdad que hasta inclusive podemos salir antes en cosecha, digamos, del lote. Ni hablar de todos los temas de logística y cosecha que nos está aportando y solucionando. Por otro lado, como decíamos, es superior en términos de rendimiento, la verdad que tiene unos potenciales extraordinarios, ni hablar que cuando en la medida que el ambiente va mejorando se empieza a destacar aún más, tiene estabilidad y a su vez lo que vemos acá es la tecnología STS, que es quizás otra pata que nos estaba faltando para este segmento, para volver a, como decíamos anteriormente, dar un aporte, una solución a la problemática de malezas resistentes.
Excelente, Ricky, 1.000.000 de gracias. Muy bueno los comentarios que has hecho, el repaso de genética y recomendaciones también de manejo para usarla de la mejor manera en cada ambiente y en cada situación. Pablo, volvemos con vos. Vamos a hablar ahora de mercados de soja, pero antes de entrar de lleno en soja, quería compartirte una pregunta que nos hace Marcelo Balbo, que nos pregunta, te la leo literalmente como está, dice: Pablo, ¿no cree que el cisne negro de la fiebre porcina africana que aleteó ayer en China, puede cambiar el rumbo de los mercados de soja y maíz si se hace presente con mayor impacto? Esa es la pregunta. Yo te diría que si el impacto de la fiebre porcina africana es el mismo que el del 2017, es un desastre. Hay que ver cómo está manejando el gobierno chino esta nueva infección. Por lo pronto, China aceleró sus compras de forrajeros a partir de agosto, septiembre del 2020, compró todo lo que le ofrecían. Maíz, trigo forrajero, avena, cebada, centeno, todo lo que sea forraje compró. Hasta consumieron trigo y arroz que no es apto para consumo humano en China para convertir en forrajero. ¿Esto por qué fue? Esto fue porque los chinos recuperaron mucho más rápido el stock porcino del que habían pensado. Entonces, esa pregunta no tiene una respuesta clara, simplemente uno puede responder desde el punto de vista hipotético. Yo creo que los chinos habrán aprendido de la lección de hace un par de años y creo que esto lo deben estar circunscribiendo, ¿sí?, a una determinada zona para evitar el contagio. Obviamente, si tiene el impacto que tuvo hace 2 o 3 años, es fuertísimo para el mercado y sería muy negativo. Pero no lo veo como algo de factor de corto plazo, a medida que, a no ser que cale. Hay que seguirlo de cerca. Hay que seguirlo de cerca. Bien. Bueno, contanos ahora entonces, pasamos a hablar de soja específicamente, no tan global de ambos mercados, como veíamos recién. Contanos qué perspectivas tenemos para el mercado de soja. Bueno, ahí tenemos la presentación que me va a pasar el señor director. Acá tenemos la introducción. Yo puedo manejar el mouse, o sea que estamos bien. Ahí estoy. Ahí estamos. Estoy manejando yo, listo. Bueno, en el caso de soja, la situación es muy similar a la del maíz. Muy similar a la del maíz. ¿Por qué? Porque los fondos entraron en soja con mucho mayor fuerza que con maíz. O sea, yo te diría que el ingreso de los fondos de soja es como que los fondos tuvieron una especie de bola mágica de predicción que le dijeron: mira, la sequía en Sudamérica va a ser muy fuerte, va a haber pérdidas en Brasil, en Argentina, y los fondos se jugaron a esa sequía. Y no les salió mal porque los fondos tienen compras de soja. Para que tengan una idea, en el último año la soja subió $180. Martín, no subió poco. $180 subió en Chicago. Y los productores argentinos se estarán preguntando, pero en Argentina no subió $180. Bueno, ahí tenemos un efecto que tiene mucho que ver con las retenciones, la brecha cambiaria y los márgenes de la industria aceitera. Lo concreto es que los fondos hace 2 semanas entraron a comprar soja de vuelta. En la misma semana que los fondos habían vendido casi 2 millones de toneladas de soja de lo que habían comprado antes, tomando ganancia, produciendo una baja de 15 o 20 dólares en el mercado, esa misma semana, a los 2 o 3 días, entraron los fondos de vuelta y compraron 2,5 millones de toneladas de soja. Y pueden decir, pero ¿cómo puede ser? Primero vendieron, después compraron. No, lo que pasa es que los fondos que vendieron no son los mismos que los fondos que entraron después a comprar. El mensaje es que los fondos que entraron a un nivel de precio de soja arriba de $500. Una cosa es entrar con una soja de 350 y otra cosa es entrar con una soja de $500. O sea, esto es mucho más grave que con el maíz todavía, porque quiere decir que están viendo algo que lo vamos a tratar de clarificar en esta presentación. Acá van a tener ustedes el análisis exclusivo de lo que yo pienso que va a pasar soja 2021 y soja 2022. ¿Sí? Esto es simplemente para que ustedes vean el mercado de soja en el último año y medio. Un mercado totalmente bullish, alcista. Este es el cierre de ayer.
¿sí? De ayer. O sea que estamos en un mercado que está en 14 centavos de dólar por bushel, que va para los 15 centavos, va para los 16, esto no sabemos dónde termina. ¿Sí? Esto es brevemente los márgenes de molienda de soja de cosecha nueva. Simplemente quiero que vean a la derecha, arriba lo que está en rojo, lo que cayó la harina de soja, lo que está en azul es lo que cayó el aceite. Para que tengan una idea, la soja es más una forrajera que una oleaginosa. ¿Por qué? Porque rinde un 79% de harina en la extracción y rinde solamente un 18% de aceite. El margen de molienda es importante saberlo para conocer qué capacidad de compra tiene la industria. O, mejor dicho, le vamos a contar las costillas. Fíjense lo que dice ahí, lo que está ganando la industria abajo en amarillo, está ganando 30, 35 dólares por tonelada. O sea, unos márgenes que la industria no tuvo en mucho tiempo. Y de hecho los márgenes del 2020 fueron negativos para la industria. Bueno, después el gobierno restituyó el diferencial arancelario a favor de la harina y el aceite, lo cual le da a la industria un mayor poder de compra. También pueden ver ahí cuál es el precio que puede pagar la industria. Y seguimos contándole las costillas a los aceiteros. 350 dólares. Están pagando 3.28, o sea, están ganando arriba de 30, 35 dólares. Y acá sí vamos a lo que es el informe de Luzda del 18 de febrero de la primera intención de siembra de soja en Estados Unidos. Les pido que vean simplemente 2 o 3 números. 2.79 son 2,8 millones de hectáreas más. No es un número menor. 34,1 son los quintales que están proyectando, que es uno de los más altos de los últimos 5 años. Y abajo, lo que sería en azul destacado, que dice 3,846 y a la derecha 640.000, quiere decir que con 2.800.000 hectáreas, un rinde promedio de los más altos. Los americanos apenas recomponen 650.000 toneladas de existencias. Eso es nada. Estos son los rindes que toma el USDA. Fíjense, están tomando el segundo rinde más alto de los últimos 10 años. ¿Sí? Se tiene que dar eso, ¿eh? Esta es la relación de stock-consumo. Fíjese, en la línea de naranja es el maíz. Fíjense que la relación de stock-consumo de maíz no aumenta para el 21-22. La relación de stock-consumo de soja tampoco aumenta. Fíjense la fuerte caída que tuvo la relación de stock-consumo del 2017-18, 18-19 a 20-21. O sea que esto está pensado en tener rendimientos muy altos. Y voy a hacer un zapping, señor director. ¿Qué pasa si tengo un quintal menos de soja de rendimiento? Un quintal, estamos hablando de 100 kilos. Bueno, si tengo un quintal menos, donde abajo ven que dice 6.997, no son cientos de miles de toneladas, son 7.000 toneladas. O sea, existencia cero. O sea que con un quintal menos de soja del proyectado en Estados Unidos se queda con 0 existencias. Esto es explosivo. Pero si tengo 2 quintales menos, que son 200 kilos, Estados Unidos tiene por primera vez en la historia existencias negativas en 3.600.000 toneladas. Es explosivo 10 veces más que el anterior. Entonces, ¿el mensaje cuál es? El mensaje es que Estados Unidos tiene que transitar, al igual que con maíz, 180 días de clima perfecto, en soja también, entre siembra, evolución de cultivos, floración, cosecha. 180 días perfectos. Un solo problema que le cause 100 kilos menos, estamos hablando de un quintal, ya es explosivo el mercado. Ahora, ¿por qué no explota el mercado ahora? Porque si uno ve las curvas de precios de Chicago, están mostrando fundamentalmente una caída del precio de la soja de acá a diciembre de 80 dólares por tonelada. Yo esa caída no la compro. Esa caída no la compro porque no condice con este informe de Luzda y con esto que estamos analizando. O sea, esto le está diciendo a ustedes que la soja está arriba del Titanic en Estados Unidos. Hay que separar la paja del trigo. La soja disponible en Argentina es una cosa,
la soja futura. Fíjense que la soja, mayo 2022, que estaba a $2.95 hace un par de semanas, ahora está a $301. Y muchos clientes me dicen, vendo a 300. Y no te apures. No te apures porque esta película todavía no empezó. Estamos en la propaganda, comprando el pochoclo y la bebida antes que empiece la película. Por eso el mensaje es, tanto maíz como soja están con alto riesgo de cumplimiento de las expectativas que publicó el USDA el 18 de febrero. El 31 de marzo es un día clave porque aparece el primer estimado oficial de la intención de siembra de soja y de maíz en Estados Unidos. O sea, una jornada hoy de buenas noticias desde el punto de vista del mercado. Excelente, Pablo. Bueno, desde todo punto de vista, siempre en el mercado hay que estar atento a los movimientos y demás, pero bueno, por lo que vos nos contás, más atento todavía hay que estar. Entramos en una etapa crítica, así que súper interesante lo que nos contás para ver qué pautas tomamos y qué manejo hacemos de nuestros granos en los próximos meses. Tengo una pregunta yo, adelantándome a alguna que pueda llegarnos vía chat. Si vos tuvieras hoy, imagínate que estás o mejor dicho, si yo fuera un productor en el norte de Buenos Aires y tuviera la mitad de mi soja ya, digamos, definida y la mitad esperando el mercado disponible, ¿no? La mitad de mi producción de un campo de 300, 500 hectáreas en la zona de Colón. ¿Qué recomendaciones me harías vos pensando en esa comercialización mirando el disponible? Yo te diría que los precios actuales, hay un hecho muy importante en el mercado. Si uno ve el precio de la soja disponible, 3.28, abril 3.27, mayo 3.27.50, junio 3.28.30, hasta noviembre 3.28.45. Es un mercado que está congelado. ¿Esto qué quiere decir? Da lo mismo el disponible que el noviembre. Estamos hablando de 6 meses por delante futuro que no tiene ninguna variación en el mercado. Eso es un síntoma de un mercado que está privilegiando el disponible. O sea que el disponible está sosteniendo los futuros. Si vos querés que te dé una presunción, yo creo que cuando entre la cosecha de soja en Argentina, suponiendo que tenemos buen clima, que no llovieron 100 milímetros, vamos a suponer un clima ideal para cosechar. Un clima ideal para cosechar va a provocar una gran oferta de soja disponible. Las chances de baja son muy altas. ¿A cuánto puede bajar, Pablo? Se preguntará el productor. Y de 3.28 podemos ir a un 3.15, 3.10. O sea, el mercado puede perder 10, 15 dólares. Entonces, si ya tengo asegurada la soja, yo me aseguraría el precio. Y lo que es más importante, Martín, el precio y la descarga. Cuando uno vende anticipado, como es este caso, quiero vender soja, entrega mayo a 3.26, 3.27, pago contra entrega. Me estoy asegurando el cupo, me estoy asegurando la logística. Estoy saliendo del campo directamente al exportador. Entonces me estoy ahorrando un flete corto, me estoy ahorrando una paritaria, me estoy ahorrando un silo bolsa, me estoy ahorrando 10, 15 dólares por tonelada. Por eso la recomendación es aseguren el precio. No se olviden que el año pasado, para esta época, la soja valía $205. O sea, una suba de $125 de un año a otro. No hay que tirar de la piola. Y si tengo un rinde de 4, 5, 6 mil kilos, y voy a tener el margen bruto más alto en los últimos 10 años. O sea, lo que yo siempre digo a los productores, nadie se fundió por ganar poco. Exactamente. Te he escuchado en varias oportunidades hacer el mismo comentario. Bien, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas que no tienen que ver con la parte de granos, pero sí con algunas de las cosas que nos contaba Daniel, Ricky y Agustina desde el campo. Y la pregunta concreta, creo que esta es para vos, Dani, tiene que ver con el tema de los drones, que muchos consultan que lo estuvieron viendo. Y la pregunta es cómo es el servicio que brindan y qué miden y qué experiencia han tenido en los últimos años. Así que si podemos escucharte, ahí te veo que estás atentamente conectado. Contanos. Perfecto. Bueno, con el servicio de drones, nosotros lo que tratamos de hacer, primero son vuelos visuales junto al productor. Si lo podemos hacer junto a él, mejor, a ellos, para que vean sus lotes desde arriba, ya sean trigos, maíces o soja. Esto lo venimos haciendo desde 2018 y llama mucho la atención lo que uno puede encontrar o descubrir con vuelos visuales
desde distintas alturas, 50 metros, 100 metros, 150 metros. Algunos errores, algunas imperfecciones, huellas, sectores con maleza y demás, o en algunos casos lotes muy homogéneos, muy parejos, cultivos muy homogéneos, muy parejos. Pero si vamos a la parte técnica, lo que nosotros hicimos durante todo el 2019 fueron arrojar índice verde de más de 5.000 hectáreas de maíz en la zona, cosa que hoy estamos haciéndolo de manera distinta, o sea, trabajamos con el satélite o con las imágenes satelitales del cliente y vamos a puntos más reducidos o más objetivos si se ve algún detalle en particular. O sea, podemos hablar de lo visual, de generar índice verde con otro tipo de cámara, altimetría también es algo importante. Si bien en Colón por ahí la utilizamos, pero si vos te movés un poquito al oeste o al sur, es necesario lo que es altimetría o las curvas de nivel. También el año pasado empezamos a hacer conteo de plantas en emergencia de maíz, o sea, se hace cuando está muy chiquito, en B2. Entonces, si no podemos entrar con las cintas, si vamos justo en ese momento, es bastante eficiente. Y también se puede hacer detección temprana de malezas si vamos en el invierno a los lotes, o sea, con otro programa. O sea, son distintas acciones que podemos hacer. Hoy por hoy, después de 4 años, la que más se está usando es la de imágenes visuales. En el momento del nacimiento, en el momento de, vamos a hablar de un maíz, en el momento de cuando esté en R1, por ejemplo, y en el momento de cosecha. Son tres periodos. Pero se puede hacer todo lo demás que les conté. Excelente, Daniel, excelente. Las tecnologías que nos ayuden a producir más, producir mejor o producir más y mejor son bienvenidas, así que excelente. Cualquier duda, después el que preguntó podrá acercarse para tener más detalles de este punto. Bien, estamos concluyendo este tercer bloque. Pablo, te agradecemos. Nos queda un bloquecito pendiente y enseguida volvemos para compartir los últimos comentarios de esta jornada. Excelente, bueno, muy bien, estamos llegando al último bloque de este encuentro. Hemos hablado de maíz, hemos hablado de soja, hemos hablado de productividad, de agronomía, de producción y hemos hablado también de comercialización junto a Pablo Adriani. Hemos hecho un intenso día recorriendo virtualmente el campo y desde aquí, desde el estudio junto a Pablo. Realmente quiero agradecerles a todos por haber estado del otro lado. Fue un placer haber estado coordinando y poniendo un granito de arena para esta transmisión. Así que los dejo ya con Agustín y con Daniel para que les den la despedida desde La Celita, en Colón, provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Ya para el cierre de este campo líder, que espero hayan podido disfrutar y compartir con nosotros, yo quería resumirles muy brevemente en qué se basa nuestra empresa de Agro Argentina o sobre cuáles son sus cimientos, que en este caso son 4 y este año le agregamos 1. El primero
lo forman las relaciones, nuestras relaciones con ustedes. En eso se basa Deseagro Argentina, eso es lo que le apasiona, nos apasiona. El segundo es el conocimiento, que es el intercambio, que es lo que estamos generando hoy, por ejemplo, que espero lo hayan podido disfrutar. El tercero podríamos decir que es el producto, o sea, cada cosa de las que le habló Ricardo hoy también nos apasiona y sabemos que son los mejores materiales y por eso le vamos con eso. El cuarto sería el compromiso que tenemos para con ustedes, la gente de Nidera, la gente de Deseagro. Y este año, por todo lo raro y lo distinto que nos fue con el tema de la pandemia y todo lo rápido que van sucediendo los hechos, ya sea de mercado, ya sea la sequía y demás, agregamos la acción o el accionar, sería una quinta pata o un quinto cimiento. O sea, hay que dejar de planificar tanto y tomar la acción, o sea, y llevar la medida adelante. Hoy lo estamos haciendo. Bueno, queremos agradecerles por estar acá y que sepan que estamos para todo lo que necesiten. Nos caracteriza acompañarlos, estamos con ello a través del servicio y la visita, la recorrida. Queremos que sean eficientes en su producción y capitalizar el valor, y con ello tenemos herramientas para lograrlo. Sea ADN, sistema de manejo variable, vuelo de drones, etc. Varios ya lo conocen, y a los que no lo conocen o no tuvieron la oportunidad, lo invitamos a acceder. Queremos que sean los mejores produciendo y nosotros los acompañamos desde el lado de la genética.